Hola, estamos de vuelta en nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y como siempre, vamos a hacer nuestro católico ejercicio. Vamos a tomar el Evangelio del próximo domingo, 27 de marzo del año 2022, ¿no? Eh, Lucas 15, versículos, la parábola del Hijo Pródigo, ¿no? Eh, y como siempre, vamos a verla a la luz de las Sagradas Escrituras, de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia. Porque para que un estudio sea serio, para que un ejercicio católico sea serio, no se puede prescindir nunca de ninguna de estas tres fuentes de la revelación. Hay que tener siempre en cuenta las Sagradas Escrituras, lo que está escrito, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Vamos pues a leer el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Les contó también lo siguiente. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se apió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a su siervo: Daos prisa, trae el mejor traje y vestidle. Ponedle un anillo en el dedo y calzadle unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo al volver. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Él respondió: Es que ha vuelto tu hermano y su padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase, pero él replicó a su padre: Hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado su hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero el padre replicó: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida.
se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, qué parábola, qué parábola. Eh, un exceso del amor de Dios, un reproche, un reproche, no, un exceso, un exceso del amor de Dios definitivamente. Empecemos, empecemos. Hay dos hijos, uno menor y uno mayor, ¿no? Pero el hijo pródigo es la historia de la humanidad. El hijo pródigo es la humanidad entera. Los personajes en esta parábola están muy bien definidos. El personaje principal obviamente es el padre. El centro de esta parábola es el amor misericordioso del padre. El padre es Dios, nuestro padre Dios. El hijo menor, pues es la humanidad, pues el hijo pródigo es la humanidad entera, ¿no es cierto? Ya el hijo mayor, con sus reproches y sus cosas al padre, que se creía dueño de todo por haber sido obediente y demás, pues es como ese papel que juegan los judíos, ¿no? Que se creían los únicos con derecho pues a la salvación, ¿no? Y no veían con buenos ojos pues que los paganos, los gentiles, entraran también en el reino. Bueno, vamos a tratar de explicar esta parábola a la luz de las Sagradas Escrituras, de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia. Para ello vamos de una vez por todas al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1439. Dice así, hablando del Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, el magisterio de la Iglesia, hablando de este Santo Evangelio, la parábola del Hijo Pródigo, dice lo siguiente, numeral 1439. El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre Misericordioso. Lucas 15, 11, 24, el evangelio que hoy nos ocupa. Mire cómo empieza. La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino del retorno, la acogida generosa del padre, la alegría del padre. Todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Muy bien, el catecismo prácticamente ya nos dio una explicación pues de esta bella parábola, de este bello evangelio. Bueno, a ver, a ver, el, hay una cantidad de detalles esta parábola, pues podríamos una lista inmensa, muy inmensa de detalles, de símbolos, de signos de esta parábola, ¿cierto? Una libertad ilusoria. Una libertad ilusoria es como el canto de sirenas. El canto de sirenas es cuando mediante un discurso seductor, ¿no? Detrás de un discurso muy seductor se esconde un engaño muy perverso. Ese es el canto de sirenas, usado en mucha literatura antigua. El canto de sirenas era el terror de los marineros en la antigüedad, ¿no es cierto? ¿No? Porque pues los que sucumbían al canto de sirenas pues perecían, ¿no? Entonces eso es la libertad ilusoria, un canto de sirenas, ¿cierto? Un discurso atrayente, pero que en el fondo encierra un engaño perverso.
Esa es la fascinación de una libertad ilusoria, ¿cierto? Es una tentación, es la tentación. Quien dialoga con la tentación pierde, se deja envolver por la tentación, como le pasó a nuestro primer padre Adán en el paraíso, ¿no? A nuestros primeros padres vino el canto de sirenas. El demonio, con un discurso muy persuasivo, muy seductor, ¿sí? Nos hizo emprender ese viaje de alejarse de la casa del Padre, ¿no es cierto? La fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, ¿no? El abandono de la casa paterna tiene sus consecuencias nefastas y son siempre las mismas. Quien abandona la casa paterna se ve enfrentado a la miseria extrema, ¿no? ¿No? A la miseria extrema. Acuerde que la casa paterna es la iglesia que fundó Cristo, la iglesia fiel a Cristo. Esa es la casa paterna, la iglesia fiel a Cristo. ¿De acuerdo? O sea, la iglesia fiel a la sana doctrina, la iglesia fiel a la tradición apostólica, a las sagradas escrituras. Entonces, la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en la que el hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos y, peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. Entonces hasta aquí la persona, pues este hijo pródigo al irse de la casa paterna, es decir, de la iglesia, ¿no? Pues ya no tiene el auxilio, ya no tiene esa fortuna, ya no tiene esa riqueza que son los sacramentos, ¿no? Los sacramentos de Cristo, los sacramentos de la iglesia, ¿no? Qué tristeza, en vez de postrarse ante el Santísimo, en vez de asistir a la Eucaristía, qué tristeza asistir a un rito chamán o un rito indigenista, ¿no? Qué tristeza cambiar la Virgen María por la Pachamama. Qué tristeza cambiar la Eucaristía por ritos chamanes. Qué tristeza cambiar a Jesucristo por supuestos maestros ascendidos de la nueva era. Qué tristeza cambiar el conocimiento infinito, la sabiduría increada del Evangelio por teorías extrañas, por ideologías extrañas. Eso es lo que le pasó al hijo pródigo, ¿no? Esa es la comida de los cerdos, ¿no? Ideologías extrañas. Sí. La reflexión sobre los bienes perdidos, ¿no? Y viene el arrepentimiento, ¿no? Y la decisión de declararse culpable ante su padre, ¿no? Empieza el camino de retorno, ¿no? Ese es el camino de retorno, ¿no? Cuando toca fondo, ¿no? Como se dice pues popularmente, tocar fondo, ¿cierto? El camino de retorno, ¿no? Viene aquí la acogida generosa del padre, ¿no? Cuando este muchacho decide regresar al padre y dice, me pondré en camino, o sea, en camino me pondré en Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, ¿no? Me pondré en manos de Cristo, me pondré en camino, me pondré en Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Dice acá en el versículo 18, me pondré en camino, iré donde mi Padre y le diré. Pues claro, me pondré en camino, me pondré en Cristo, porque el único camino al Padre es Cristo. El único camino al Padre es Cristo. ¿Sí? Entonces me pondré en camino e iré donde mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es cuando nos preparamos para el sacramento de la confesión. Cuando preparamos, hacemos una lista de nuestros pecados, de nuestras culpas, antes de ir a arrodillarnos frente al sacerdote, que en ese momento es Cristo. Es Cristo quien nos absuelve y es Cristo quien nos escucha, ¿de acuerdo? Entonces me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros, ¿no? Entonces se alistó y partió hacia su padre. ¿Mm? Miren lo que sigue tan hermoso aquí. Estando todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió, ¿no? Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente, ¿no? El padre corrió tanto que cuando llegó el padre, el hijo todavía estaba a las puertas del pueblo, ¿no? Mire qué interesante esta cantidad de símbolos. El padre se dio prisa, el padre se dio prisa y dijo, rápido, 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 le dijo a los sirvientes, el mejor vestido, ¿no?
el anillo y las sandalias, ¿no? El padre se dio prisa para que su hijo recobrara toda su dignidad y toda su autoridad antes de entrar al pueblo. Cosa tal que cuando llegara a su casa, llegara limpio, perdonado, con el honor y la gloria. Entonces, aquí viene ya el significado tan interesante de esos tres regalos. Vestido nuevo, túnica nueva, vestido nuevo, anillo y sandalias, ¿no? Eh, y viene el ternero cebado y viene la fiesta, ¿no? Realmente son 5 regalos muy grandes, ¿no es cierto? ¿Mm? Bien, empecemos, empecemos. Esa prisa del Padre es para acallar al pueblo y evitar toda murmuración, porque el Hijo va a venir como Hijo con toda la autoridad, la gloria, el honor y la gloria, ¿no? Entonces nadie puede murmurar, nadie puede decir nada, ¿sí? Y esto fue a las puertas del pueblo, antes de entrar al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, empecemos. Rápido, una túnica, el mejor vestido para mi hijo, ¿no? Cuando un padre ama a su hijo, le da el mejor vestido. Acordémonos de Jacob que le dio a su hijo José, su hijo menor José, una túnica con mangas. ¿De acuerdo? Una túnica con mangas largas. Eso evidenció el amor que Jacob el padre le tenía a su hijo José. Despertó la envidia de sus amigos, pues tanto que lo mataron. Tanto que pues, trataron de matarlo, lo vendieron como esclavo y llegó pues a Egipto como esclavo, eh, pues por voluntad de Dios, escuchó los sueños del faraón, se los interpretó adecuadamente. Acuérdense del sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, en fin. ¿Qué hizo el faraón? El faraón hizo lo mismo que hizo el padre, ahorita en la parábola del hijo pródigo. Le puso la mejor túnica, le puso su anillo, porque es el significado del anillo. Vamos a Génesis 41, versículo 41 del Génesis, capítulo 41, versículos del 41 al 43. Mire pues como dice acá. Dijo el faraón a José, mira, te pongo al frente de todo el país de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello. Luego lo hizo montar en su segunda carroza e iban gritando delante de él a Brec. Así lo puso al frente de todo el país de Egipto. Entonces mire pues que el anillo significa, el anillo es más que una joya, que un adorno. El anillo es autoridad. El anillo es autoridad porque el anillo es como un sello de la familia, ¿no? Es un sello, el hijo que tenía el anillo del padre tenía autoridad notarial, es decir, tenía autoridad para celebrar negocios, para firmar documentos, ¿sí? Entonces el padre le está devolviendo al hijo pródigo la autoridad, pero también la responsabilidad, la autoridad y la responsabilidad. Este pasaje del Génesis de Faraón con José nos ilustra mucho, porque es lo mismo que pasó aquí con el hijo pródigo. Ponerle anillo, es decir, póngale la autoridad nuevamente. Mi hijo, cuando entre al pueblo, porque estamos a las puertas del pueblo, va a entrar con autoridad de hijo. Sandalias, sandalias, ¿qué quieren decir las sandalias? Hombre, que ya no es un esclavo, porque los esclavos eran los únicos que andaban sin calzado, ¿no? Los esclavos eran los únicos que andaban sin calzado, porque es que las sandalias dan dignidad, dan dignidad. Acuérdate de Moisés, cuando Dios lo llama de la zarza, le dice quítate las sandalias, es decir, quítate su dignidad, porque la única dignidad ahorita es la mía, de tu Dios, ¿no? O sea que fíjese que nos podemos quitar la sandalia o por nuestra propia cuenta, despojarnos de nuestra dignidad, ¿no? Por el pecado como lo hizo el hijo pródigo, o porque Dios nos pide que nos quitemos las sandalias como hizo con Moisés, ¿no? ¿De acuerdo? Esto da mucho de qué meditar. Bueno. Pero fiesta sin banquete, sin comida, entonces dice, por eso maten el ternero cebado, ¿no?
El padre se echó al cuello, lo besó, quiere decir que le perdonó los pecados, pero para que haya perdón tiene que haber sacrificio. Entonces maten el ternero cebado, el novillo cebado para el sacrificio, ¿no? Como el hijo pródigo es la humanidad entera, entonces ese ternero cebado, ese novillo cebado es Jesucristo. El Padre mata a su novillo cebado, a Jesucristo, Cordero de Dios, ¿no? Que quita los pecados del mundo. Maten el novillo cebado. Ese es Jesucristo. Ave María, ¿no? Es que, no, 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 qué parábola, qué parábola. Bueno, y la fiesta. Y la fiesta, el hijo iba a empezar la fiesta y tenía que ir con traje de bodas. Acuérdese al que sacaron de la fiesta porque no tenía el traje de bodas, ¿cierto? Muy bien, esta es la parábola, esta es la parábola del hijo pródigo. El padre, el hijo mayor se incomodó un poquito porque pues sintió envidia, y se creía con derecho a todo, ¿no? Eh, de alguna manera personifica a los judíos, ¿no? Que se creían pues dueños y señores del reino de los cielos, ¿no es cierto? Esta parábola nos deja, esta parábola nos deja muchas enseñanzas, pero yo creo que la principal enseñanza es que tenemos que volver a la casa del Padre. Pero fijémonos, tenemos que volver a la casa del Padre, arrepentidos, ¿no? Y declararnos culpables ante Dios. En esta parábola es tan rica que aquí está la Eucaristía, también representada la Eucaristía. La casa del Padre es la iglesia, ¿no? El Padre pues es Dios. El ternero que matan es el ternero matado, el ternero cebado y matado pues es Cristo, nuestro banquete, nuestra comida, el anillo, pues es nuestro bautismo, por Dios. Con el bautismo hacemos hijos de Dios. Con el anillo se le devolvió la categoría de hijo al hijo pródigo. Entonces, sí, pero fijémonos de regresar a la casa del Padre, regresemos a la casa del Padre, nunca nos alejemos de la casa del Padre, pero que sea la casa del Padre donde está la túnica nueva, es decir, la mejor túnica. ¿Cuál es esa túnica? ¿Cuál es el mejor vestido? La voluntad divina, la voluntad de Dios. Ese es el vestido nuevo, la túnica nueva, la voluntad de Dios. El anillo, la autoridad que nos da Dios, la responsabilidad que nos da Dios, es nuestro bautismo. Llevar nuestro bautismo hasta las últimas consecuencias es conservar ese anillo y darle el valor que ese anillo realmente representa, ¿cierto? Las sandalias, nuestra dignidad, es lo que nos evita entrar en contacto con la tierra. En la tierra están las suciedades, está la tierra, hay suciedad, ¿no es cierto? Entonces, volvamos a la casa del Padre donde está la túnica nueva, que es la voluntad de Dios, el anillo, ¿no? Que lleva nuestro bautismo hasta las últimas consecuencias, las sandalias, nuestra dignidad, donde está el ternero cebado, o sea, Cristo, sacrificio único y eterno, y donde está esa fiesta, ese banquete eterno, que es la vida eterna. Eh, sí, porque hago énfasis en que volver a la casa del Padre donde están todos estos elementos. Porque es que, a ver, el Evangelio de muchas maneras lo dice. El Evangelio de muchas maneras lo dice, que hay una iglesia real, una iglesia de Cristo, y que hay una iglesia, pues, mejor dicho, a ver, dentro de la misma iglesia, para ser claro, dentro de la misma iglesia, hay unos que son fieles a Dios, ¿no? Unos que son fieles a Dios, ¿no? Y que tienen la túnica nueva, el anillo, las sandalias, comen del ternero cebado y participan en la fiesta. Y hay otros que no. O sea, hay una iglesia fiel y una iglesia infiel, ¿no? El Evangelio de muchas maneras nos lo dice. Esa iglesia fiel, las 5 vírgenes prudentes. Las 5 vírgenes necias, pues no tenían ni el vestido nuevo, ni el anillo, ni las sandalias, ni participaron del novillo cebado, ¿no? Que no entraron al banquete, ¿cierto? Entonces las 5 vírgenes necias y las 5 vírgenes prudentes. Las cabras y las ovejas.
A las ovejas se les dijo, a las cabras se les dijo, apartados de mí malditos, y al fuego eterno. A las ovejas se les dijo, venid benditos de mi Padre a disfrutar de este reino, y he preparado para ustedes desde la eternidad, ¿cierto? Otro evangelio que nos dice de iglesia fiel e iglesia infiel, el trigo y la cizaña. La cizaña al fuego eterno, al horno. El trigo al almacén, al granero. ¿Sí ve? La red, parábola de la red. Los peces buenos a la red. Los peces malos volvían al mar. ¿Sí? Entonces, hay que volver a la casa. El hijo pródigo gozó de la misericordia del Padre. ¿Por qué? Porque volvió a la casa del Padre, o sea, volvió a la iglesia fiel de Cristo. Volvió, porque ahorita hay una iglesia infiel. Ahorita hay una iglesia infiel que está representada por esos obispos que están diciendo cosas que van en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica. Esos obispos que están pidiendo que se cambie el catecismo para decir que los actos homosexuales no son pecado, esos son una iglesia infiel. Esos obispos que están diciendo, y sacerdotes que están diciendo, y teólogos que están diciendo, ¿no?, que el adulterio ya no es pecado, eso es iglesia infiel. Todos esos teólogos, obispos y sacerdotes y laicos que están diciendo que Jesús no hizo milagros, pues eso es una iglesia infiel. Esa es una iglesia modernista, progresista. No, hay que volver a la iglesia tradicional, a la iglesia de Cristo, que es donde están estos 5 elementos, donde está nuestro vestido nuevo, nuestro anillo, nuestras sandalias, el ternero cebado, y está la fiesta, ¿no? Hay que volver, pero para volver a la iglesia fiel hay que andar el camino, o sea, Cristo, o sea, hay que andar el camino estrecho, el camino de cruz. El que quiera ser mi discípulo, coja su cruz y sígame. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de no caer en la trampa del hijo pródigo, ¿no? Tras de la ilusión, embelesado por una libertad ilusoria, como empezó el hijo pródigo a alejarse de la casa del Padre. Pidámosle al Padre que no nos deje sucumbir, que permanezcamos siempre en la iglesia fiel a Cristo. La iglesia fiel a Cristo es la que es fiel a las 3 fuentes de la revelación, a las Sagradas Escrituras, a la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. La iglesia fiel es la que ve el Concilio Vaticano en clave de continuidad, es decir, sin romper con la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.